Muy buenas tardes. Este es un video para la materia de Cristología. Mi nombre es Walter Ariel Gil Montoya, del cuarto semestre del FACTER, y vamos a hacer un pequeño video de Cristología de la Resurrección, y es un video con enfoque apologético en defensa sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte y la resurrección de Jesús son los acontecimientos más importantes en la teología cristiana. Ellos forman el punto en las Escrituras donde Jesús da su última demostración de que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte, por lo que tiene también la capacidad de dar a las personas la vida eterna, que es el regalo de la salvación por gracia que Él tiene para nosotros. Y nuestro primer esfuerzo se acerca a la realidad de la resurrección de Cristo, pero basados en los presupuestos que conocemos hoy, de tal manera que podamos tener a la mano las herramientas que nos permitan decir algo sobre la resurrección del Señor Jesús. Y la aproximación al Jesús histórico podemos decir que cuenta con tres búsquedas en los dos últimos siglos. La antigua búsqueda que se hizo del siglo XIX, la nueva búsqueda, que es una búsqueda que se planteó por varios estudiosos bíblicos, teólogos, científicos y eruditos entre los años 1950 y 1980, y la tercera y última búsqueda que se ha presentado desde el año 1980 hasta el día de hoy. Y es un acercamiento a la historia de Jesús en el plano terrenal. Es el Jesús que se puede recuperar utilizando los recursos y la metodología de la investigación histórica, tratando, eso sí, de hacer una reconstrucción limitada y perfectible, así como se desarrolla todo conocimiento histórico. Durante los primeros 50 años del siglo XX hubo un profundo escepticismo respecto al acceder a Jesús históricamente, pero los estudios sobre Jesús en los últimos 20 años ha sido más extensa y mucho más calificada. Esto debido a la cantidad de información recopilada y a los estudios y análisis científicos que se han podido hacer de dichas pruebas. La fase del estudio de Jesús histórico y por ende de la resurrección, iniciada de un estudio de 1980, fue impulsada por grandes factores como la aparición de nuevas metodologías para la mejor comprensión de los textos neotestamentarios. Con la ayuda de las ciencias sociales, las nuevas metodologías coincidieron con un mejor conocimiento de los textos canónicos. Las obras del escritor romano Flavio Josefo, el historiador, los escritos encontrados en las cuevas de Qumran y los aportes arqueológicos. De todo esto emerge un conocimiento más preciso del contexto socio-religioso decisivo para esta fase. La investigación bíblica, en consecuencia, dejó de ser patrimonio de la teología alemana, fundamentalmente la protestante, y tomó lugar en Norteamérica, integrándose a otras disciplinas tales como la antropología y la arqueología, y también otras confesiones o religiones como las católicas y los judíos aportaron para tener nuevos horizontes más interdisciplinario, interreligioso y a la vez internacional. Y con la palabra histórico queremos decir a la vez que es un hecho real, que realmente sucedió, pero en un sentido más preciso queremos decir cuando decimos que algún acontecimiento del pasado existió, es porque si no viene ante nuestros ojos, tuvimos la posibilidad de verlo o tuvimos la posibilidad de conocerlo, si es un hecho que ocurrió por cuanto tenemos la evidencia de que eso fue real. ¿Y cómo sabemos que esto efectivamente fue así? Por los testimonios fiables de muchas personas que lo vieron. Así que un hecho histórico como la resurrección es aquel que existe por los testimonios orales que han pasado de padres a hijos de viva voz, o por testimonios escritos de personas que vivieron ese hecho y son dignas de fe. Ahora bien, la pregunta es, ¿existen tales testimonios respecto a la resurrección de Jesús? Podemos decir que sí. Se conservan con una antigüedad de casi 2000 años unos testimonios escritos de hombres, algunos de los cuales vivieron en tiempos de Jesús y fueron testigos presenciales directos de los hechos que narran,
que dieron su sangre y su vida para autenticar lo que predicaban y escribían, y murieron mártires por Jesucristo. Los 4 testigos, discípulos y evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el apóstol Pablo, que según la tradición murieron mártires, firman su testimonio con su propia sangre y nos cuentan cómo después de muerto, Cristo, el Señor Jesús, resucitó. Y hay una evidencia que se narran en los evangelios acerca del hecho de haber encontrado el sepulcro vacío. Las mujeres, cuando oyeron 2 ángeles que le decían: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Esta referencia la encontramos en Lucas 24:5. Y se apareció primero a María Magdalena y a las mujeres, como lo dice Marcos 16, Lucas 24. Luego a Pedro y los apóstoles, primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 5. A los discípulos en Emaús, Lucas 24. Son muchas referencias bíblicas acerca del encuentro que tuvo el Señor Jesús con los discípulos. Otra vez a los apóstoles, incluido Tomás el incrédulo, al que Jesús le hace que meta sus manos en sus dedos en las llagas de su cuerpo, mostrando con eso, pese a que era un cuerpo glorioso, es el mismo Jesús cuyo cuerpo padeció la pasión y la crucifixión. Y para que se compruebe que se trata de un hecho histórico con multitud de testigos presenciales, Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 4 y 8, tras decir que Cristo padeció, murió y resucitó, nos cuenta: después se apareció una vez a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven todavía y algunos murieron. Si un hecho es contemplado por más de 500 hombres, no cabe duda de que se trata de un hecho histórico, con más de 500 testigos. Naturalmente, esto da por supuesto que los evangelios y las epístolas son testimonios fiables. En ellos se nos da unas enseñanzas muy elevadas y se prohíbe mentir, y sus autores murieron mártires de lo que predicaban, lo que quiere decir que seguían las enseñanzas que proponían en sus libros en un grado heroico que no se puede superar. Por lo tanto, estos testigos de tiempos antiguos son los más fiables y los más creíbles que puedan existir. Por otra parte, los evangelios se han conservado fielmente a lo largo de los siglos, como se puede comprobar leyendo las citas que autores antiguos del siglo XV anteriores hacen de dichos evangelios y otros escritos del Nuevo Testamento que coinciden con el evangelio que han llegado hasta nosotros. Esto se refuerza y se comprueba cada vez más en que los copistas de las Sagradas Escrituras eran conscientes de que debían copiar un texto que era inspirado por Dios de una manera fidedigna y con gran responsabilidad delante de Dios, que si faltaban a la verdad o no ponían el debido esmero, estaban cometiendo un acto ante el Señor de agravio. Si las versiones fueran interesadamente inexactas, haría mucho tiempo, que se habrían suprimido tales pasajes conflictivos y no habrían llegado hasta nuestros días. Es decir, que la afirmación de la resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico demostrable, como lo es el nacimiento y su vida y la vida que Él llevó entre los hombres. Asimismo nos dice que hay aspectos de la resurrección que pertenecen al misterio de la fe, en lo que sobrepasa y trasciende a la historia, como la misma persona de Jesús, verdadero Dios y hombre, trascendiendo infinitamente lo que de Él conocemos por la historia y lo que conocemos por los sentidos. Y como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 14, si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si la resurrección de Cristo no fuera un hecho real e histórico, nuestra fe quedaría herida de muerte, pero no. Cristo definitivamente resucitó y es un hecho real para nosotros, y por eso honramos y alabamos el nombre del Señor. El apóstol Juan, en su teología, también es claro en evidenciar la realidad de la resurrección. Basta con leer Juan capítulo 20, versículos 1 al 29, donde se nos narra acerca de lo que pasó, la resurrección, cómo el Señor Jesús se le aparece a María Magdalena, cómo ella evidencia la tumba vacía, cómo se le aparece luego a los discípulos, y también narra acerca de la incredulidad de Tomás,
que tuvo la oportunidad de tocar al Señor Jesús físicamente y de meter el dedo en sus manos para ver los huecos que dejaron los clavos. Prueba fehaciente de que dichosos los que creen sin ver.